En general, los casos de corrupción que ha tenido Venezuela desde 2001 hasta 2020 que hemos contabilizado suman más de 230.000 millones de dólares, que al PIB hoy de Venezuela significan casi 3 veces el tamaño de su economía. De esos casos que involucren directamente a PDVSA, pudiéramos estar hablando de cerca de una tercera parte de los mismos. Los otros están ligados a manejos cambiarios principalmente, porque el control de cambio implementado en Venezuela fue una gran fuente de corrupción. Eso es como digamos, un daño directo, pero también están los daños indirectos, los economistas llamamos a eso externalidades, que son más difíciles de medir. Es decir, cómo, por ejemplo, esos recursos pudieron haberse destinado a obras de desarrollo en Venezuela que hubieran contribuido a una elevación del bienestar y de la calidad de vida de los ciudadanos que hoy no se tiene. Cuando tú cuantificas entonces esos daños indirectos, el monto puede ser muchísimo mayor y la responsabilidad obviamente de las autoridades que no han tenido los controles adecuados para haber frenado toda esa situación y bueno, la depredación de todos esos recursos. A partir del año 2018, cuando la administración Trump impuso sanciones más agresivas a Venezuela, PDVSA mutó a un mecanismo de pago en efectivo y de facturar su petróleo en efectivo. Obviamente facturando en efectivo y a través de intermediarios, PDVSA, los niveles de corrupción son extremadamente elevados, no hay ningún tipo de control y eso hace que la situación sea más grave. Si ya incluso cuando PDVSA tenía sus mecanismos formales de facturación había elevada corrupción, ahora que esos mecanismos se han relajado y son ahora más opacos y poco transparentes al manejarse con efectivo, es obvio que la corrupción es mucho mayor. Y un ejemplo que desprende de eso lo tenemos reciente con el caso de Tarek El Aissami, es presidente de PDVSA, es ministro, y bueno, que el propio gobierno señala que comprometió un universo importante de recursos en una investigación de transparencia. Hablamos de casi 16.000 millones de dólares comprometidos en esta trama de corrupción que representan un poco más de la mitad de los ingresos que PDVSA percibió el año pasado. Entonces eso te habla del nivel de afectación que tiene la corrupción sobre el flujo de caja de PDVSA y sobre los resultados de la industria. Un país petrolero que no solamente producía petróleo, sino que exportaba petróleo, hoy tiene que importar combustible. Y esa importación se hace con un costo elevado. Adicionalmente, no se garantiza todo el combustible que el país necesita y tú tienes entonces amplias zonas del país sin combustible, sin acceso a diésel, a gasoil, que repercute fuertemente en los temas productivos. Entonces, también, incluso el deterioro de esa dinámica tiene pues un efecto sobre el tema energético que impacta el desarrollo de actividades del país y por supuesto frena crecimiento. Es muy lamentable que la situación de PDVSA nos afecta directamente, pues los que deberían de estar encargados de eso y asegurar que se surtieran las bombas de combustible en general, no solamente los transportistas, sino el ciudadano de a pie, carga, entre otros, no llega y cada día se agudiza la situación. En las últimas semanas, muy preocupante la situación porque las personas en su afán de obtener el combustible, observamos que se las ingenian, han surgido cualquier situaciones delicadas en las mismas bombas y ese problema que viene desde arriba, desde la casa matriz, se arrastra para el ciudadano de a pie. Entonces, bueno, las autoridades deben de sentarse y definir realmente qué van a hacer, pero es interesante que se visualice cuáles son las situaciones que están allí y nosotros, todos los venezolanos, sabemos lo que sucede. Ocurre aquí en la capital, si se quiere nos llegaba medianamente, por lo menos para obtener el combustible y asegurar por lo menos día por medio, eso se ha ido rebajando a 10 días mensuales y en la última semana a duras penas un transportista puede trabajar en una semana 2, máximo 3 días, lo cual hace mermar los ingresos del transportista. La industria petrolera siempre en Venezuela
ha sido la más dinámica, generaba un efecto multiplicador de crecimiento en otros sectores. Al estar tan colapsada y tan débil, ese impulso se ha perdido y hoy Venezuela le está costando mucho crecer y mantener su crecimiento. Entonces también allí hay un freno al desarrollo del país por el colapso de su principal industria. Entonces, en Venezuela el grueso de la actividad de distribución es terrestre, no como en otros países que puede ser marítimo, aéreo o incluso vía ferrocarril. En Venezuela la distribución, la comercialización de bienes se hace principalmente vía terrestre. Estas afectaciones de falta de combustible no solamente tienen a ciudadanos que en vez de trabajar deberían estar produciendo, sino que tienen empresas que tienen que parar sus procesos productivos porque no tienen cómo recibir mercancía, cómo recibir insumos, cómo recibir materias primas o cómo incluso movilizar lo que han producido generando pérdidas.